Bienvenidos a nuestra clase de hoy que vamos a tratar sobre la interrogante ¿qué es el sionismo? Les doy ante todo la bienvenida a todos los que están presentes desde la hora puntual, como Anani, Ricardo, Miguel. También tenemos, creo que aparte de ustedes tres, bueno, a medida que se vayan incorporando más personas, vamos dando la entrada. Igualmente a todos aquellos que van a ver este vídeo posteriormente grabado. Y para nosotros poder definir qué es el sionismo, vamos a ubicar que la terminología proviene dentro del contexto judío y se deriva de una expresión hebrea que inicialmente, vamos a decir, lo más literal que se pueda traducir, el término sion, sería colina. En este caso, la colina o el monte alto de Jerusalén. Y el hecho de que sea una colina, el monte, lleva a una simbología donde representa el lugar donde se hace presente Dios y entra dentro de un contexto religioso o una metáfora inclusive sobre el destino del pueblo de Israel, debido a que esta palabra Sión o colina va a estar a nivel bíblico dentro de un contexto teocrático, es decir, va a tener una connotación política y también una connotación religiosa o de creencia. Y está en base a dos realidades teológicas muy importantes para el pueblo judío. Una es el pacto que se hace con Dios, un Dios único, que en este caso es Yahvé, con el pueblo de Israel. Y segundo, con el tema de la tierra, ¿no? Porque el pacto consiste en que los israelitas o los descendientes de Abraham adoran a un único Dios, Yahvé, y a cambio, este le da una tierra en la cual ellos pueden poseer y tener. Entonces hay un doble significado para el pueblo judío el término Sión. Es tierra, es territorio, la tierra prometida, y a su vez es el pacto que se tiene con Yahvé como ese Dios único. Antes de avanzar, quería hacer como un resumen dentro del contexto geopolítico del Antiguo Oriente, ¿no? Que ya lo hemos tocado anteriormente, pero es bueno definirlo. Recordamos que Israel, o el pueblo de, descendiente de Abraham, provienen de una cultura semita, y esta cultura semita está inmersa en lo que se llama el Levante del Medio Oriente, que representa distintas culturas. Sobre todo la más importante era la cultura persa, que es lo que actualmente es Irán. Está la parte caldea y cananea, que incluso toma actualmente parte de lo que sería Irak. Está Egipto, están los cananeos, que es donde se encuentra la parte geopolítica actual de Palestina e Israel, y está Mesopotamia, Babilonia, Asiria, que son estos imperios que van a estar alrededor, igual los fenicios, que tienen también una relación con los cananeos. Todo esto son pueblos que existían especialmente en la época de Abraham. Y Abraham como pertenecía al pueblo de Canaán. Este Canaán tiene a su vez, o todo este grupo de culturas tenían una cultura religiosa, una religión politeísta, vamos a decirlo, porque existían varios dioses. Dentro del contexto hebreo, cuando se habla de Elohim, se habla en plural de dioses o señores, ¿no? ¿Por qué? Porque cada territorio prácticamente tenía su dios. Algunos se le denominaban o entraban dentro del grupo de Elohines o del Elohim, que es una palabra en plural. También es una palabra es básicamente en plural, porque así está su terminación gramatical, pero también dentro del contexto bíblico
podemos ver que Elohim también, según el contexto, puede ser hablar de una sola persona. Entonces podemos ver que puede ser señores en algún o señor. Este es el término Elohim. Pero representaban los Elohim como distintos dioses protectores de cada uno de estos pueblos, sobre todo en Canaán. También estaban los Baal. Baal también es un término que significa señor. Y, por ejemplo, Belcebú viene de una derivación de Baal Zebú, el señor. En este caso, con esa terminación, Zebú, que va más de todo, hace referencia al señor del aire, del viento, que después va a ser interpretado por los judíos como el señor de las moscas en un sentido peyorativo, ¿no? Pero aquí lo importante es saber, ¿no?, que cada pueblo tenía su Dios. Y por tanto, Abraham también, él va a establecer el cuerpo abrahámico, va a establecer también su propio Dios, su propio Elohim, que en este caso es Yahvé. Eh, Hay un Dios dentro de esta cultura semita que es Él, se llama Él, que se reconoce como el padre de todos los Elohines, de todos los señores. Entonces, el pueblo de Israel, a partir de Abraham, va a tener una intuición de monoteísta, ¿no? Que va a comenzar no como un Dios único realmente, sino como un eno, enoteísmo. ¿Qué significa esta palabra enoteísta? En la cual yo reconozco que hay distintos dioses, pero el mío es el más importante, ¿no? Entonces, este enoteísmo es lo que va a ser la religión o el sentir de creencia primitivo del pueblo judío, en la cual Abraham reconoce que Yahvé es su Dios, y va teniendo una intuición de un monoteísmo que primero comienza reconociendo que Yahvé es el más importante entre todos los dioses o Elohines que hay alrededor, y posteriormente va a haber una evolución que va a llegar a un monoteísmo. Este monoteísmo es el del Dios único, en la cual Yahvé va a ser después representado como el mismo Él, que era el padre de todos los dioses, ¿no? Ya deja de ser un Elohim para ubicarse en la posición de Él como único Señor, y por tanto es allí donde comienza a hablarse de una religión monoteísta, ¿no?, que es dentro del Levante, es una novedad. Sin embargo, a pesar de que es una novedad propiamente dicha según la estructura que le va dando este tronco de Abraham, también es cierto que en Egipto, ya con el faraón Anaquetón, ya se había hablado de un Dios único, ¿no?, que en este caso era el Dios Sol, y hablaba de un monoteísmo dentro de la cultura egipcia, en la cual inclusive se hace una nueva capital, una nueva ciudad que es Amarna, y dedicada al Dios único. Esto es en Egipto. Y después, posteriormente, conseguimos entonces este monoteísmo, pero ya dentro del pueblo hebreo, que tiene su origen propiamente en Abraham. Cuando surge Abraham, es donde propiamente se comienza a utilizar el término Sión, ¿no? Como dije anteriormente, para los que acaban de interesar, el Sión va a representar en la cultura hebrea colina, monte, la colina donde se ubica Jerusalén, y a su vez va a hacer referencia a un pacto, el pacto que se hace como que Abraham reconoce que este Elohim Yahvé es realmente él, el Dios único y Padre de todos los dioses. Posteriormente que se evoluciona a un monoteísmo, y a cambio él le va a entregar la tierra prometida para que la tenga él y su descendencia. Y es allí donde comienza entonces a establecerse por primera vez el término Sión. Y toda esta introducción es para ubicarnos geográficamente y culturalmente en la época. Entonces podemos indicar que esta palabra Sión, vamos intentar relacionarla con la época contemporánea, ¿no?
a pesar que tiene su núcleo bíblico, básicamente también lo podemos representar dentro del núcleo bíblico a través de los profetas como Isaías, a través de los salmos, donde se va a mencionar continuamente este término de Sión, ¿no? O el pueblo de Sión. Y siempre va a ser referido tanto en los profetas, específicamente en Isaías, que es el profeta que abarca 500 años de profetismo de la vida de Israel, es decir, el libro de Isaías que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, duró 500 años para su elaboración. Y ahí recogen, por eso es que es donde más se representa esta palabra, Sión, porque recoge no solamente el momento en que fueron invadidos y desterrados a Babilonia, el pueblo de Israel, sino incluso habla del post exilio, es cuando regresaron, ¿no? Entonces es bastante completo el libro de Isaías. Y además están los salmos. Siempre va a ser referido como el lugar elegido por Dios o un centro escatológico o un punto de reunión de todas las naciones. Entonces aquí surge también un nuevo énfasis, que es el nacionalismo, ¿no? Pero un nacionalismo que no es entendido de una manera política todavía en ese momento o en ese contexto bíblico, sino en la teología de la elección. Es decir, el Yahvé, este Elohim que después se transforma en Él como Dios único, eh, es, es el que eligió al pueblo de Israel y no a otro pueblo. Por tanto, hay una especie de matrimonio, de unión ontológico e incluso contención escatológica, en la cual solamente hay un derecho, hay una elección con un solo pueblo. Por tanto, todos los demás son considerados paganos, gentiles, enemigos. El único Dios y el único pueblo van a ser el pueblo judío y Yahvé, tomando en cuenta Yahvé en su terminología como Él, que es el Padre de todos los dioses. Tenemos entonces que este núcleo surge de Isaías en su elaboración, sobre todo ante el exilio, pero también esto se va desarrollando, esta palabración va a tener un desarrollo después del posexilio, porque cuando ellos están en Babilonia, culturalmente van a tomar elementos, van a tomar un conocimiento y una experiencia nueva que van a enriquecer su propia cultura. Y de allí, entonces, se puede hablar de que hay un contexto también importante y distinto que antes no se tenía. Entonces, de este tiempo post-exilio, podemos nosotros tomar que se consolida la idea escatológica, porque se reforzaba la idea del retorno, en la cual Israel, que antes era fiel a Dios y después, por ser infiel, Dios permitió que fuera exiliada e invadida por Babilonia. Entonces comienza esa tensión escatológica del mesianismo, que va a venir una persona en la cual va a restaurar ese viejo Israel, que va a fortalecer esa confianza perdida, y se vuelve la idea del retorno, de una tierra prometida que ya hemos perdido. Ese sentimiento va a surgir a partir del posexilio, ¿no? Y que está subordinada a la acción divina, es decir, yo voy a tener la tierra divina, voy a tener esa herencia que Yahvé me ha dado, siempre y cuando yo esté sometido a la acción de Dios, para que de esa manera Dios me vea en mis méritos para otorgarme esa tierra. Entonces aquí surge, a partir del post-exilio, ese sentimiento de retorno, no como un proyecto humano, sino como un acto deseado por Dios. Es un acto que Dios así lo ha decidido. No es tanto que sea una decisión humana, sino una decisión divina. Aquí también hay otro sentimiento que es la diáspora. ¿Por qué? Porque cuando surgen este exilio, todos los hebreos, la mayoría, son llevados a Babilonia, son dispersados, inclusive
no solamente en Babilonia, sino que algunos llegan a ir a Egipto, otros se dice que llegaron hasta Etiopía. Y eso, cuando se retoma el post-exilio, no todos regresan. Eh, Como aquí hay muchos venezolanos, yo creo que es fácil entenderlo como que Venezuela cuando estaba pujante, tomando el ejemplo de Venezuela para entenderlo mejor, nadie pensaba en irse, ¿no? Pero llega la necesidad, la carencia y hace que todas las personas salgan en masa de Venezuela. Llegará el momento que nosotros tenemos como el deseo de que todo sea mejor, que ese sentimiento de retorno que surge cuando uno está en el exilio, uno desea que todo mejore, que vuelva esa Venezuela dorada de tiempos de bonanza. Ese es un retorno y un sentimiento que uno desea. Llega el momento en que todos pueden volver a Venezuela porque ha mejorado, pero eso no significa de que todos realmente vayan a regresar. Hay muchos que ya han hecho su vida en otros países y por tanto no van a regresar ni ellos ni sus hijos. Entonces va a haber un sentimiento de diáspora, donde ya van a quedar venezolanos regados por todo el mundo. Pero también va a haber la esperanza de que llegará el momento en que inclusive los que están en diáspora van a volver. Ese sentimiento de diáspora y esperanza de reunificarse es lo que deseo expresar con este sentimiento dentro del pueblo judío, que a pesar que regresaron, no todos regresaron, y eso es lo que se conoce como diáspora. Actualmente se habla de diáspora, se habla de de las tribus hebreas perdidas, y por tanto, inclusive ha habido estudios científicos, arqueológicos, genealógicos, para poder ubicar dónde están los judíos. Entonces hay unos que son los sefardíes, que quedaron en el Mediterráneo, en la península ibérica. Hay otros, como les dije, que están en Etiopía. Hay otros que se encuentran en Afganistán, esa zona entre Pakistán, Afganistán. Entonces comenzaron a dispersarse en Egipto. Entonces acá surge otra sensación que se le une al sentimiento del sionismo o del Sion. Entonces Sion no solamente va a ser la tierra prometida, sino que va a ser el sentimiento de retorno, un sentimiento de nacionalismo y también de soberanía y restauración, ¿no? Con la diáspora también se incorpora ese sentimiento de restauración, donde en algún momento todos vamos a estar reunidos nuevamente. Hay una expresión que está dentro de la liturgia judía que se dice comúnmente que es el año que viene en Jerusalén, ¿no? Como un sentimiento en el cual ahora mismo no estamos en Jerusalén, pero el año que viene estaremos allá. Es un sentimiento, como les dije anteriormente, de restauración. Entonces, hasta este momento vemos que predomina el sentimiento religioso sobre el político, pero están muy ligadas, ¿no? Están muy ligadas porque el hecho de tener un sentimiento de identidad religiosa hace a su vez que prevalezca un sentimiento de soberanía y de querer tener un estado propio. Después viene, dentro de este contexto bíblico y relacionándolo un poco con la época actual, surge lo que se conoce como el proto-sionismo religioso, que es aquel que va a dar puerta a lo que conocemos actualmente como el pueblo hebreo actual, ¿no? Que es se restablece el idioma hebreo porque se había perdido, se restablece el hecho de querer tener una tierra física, un espacio donde los judíos puedan estar. Todo esto surge como un protosionismo religioso, aún todavía no sin un marco político, sino simplemente el sentimiento de reunirse. Todo esto nos debemos de ubicar inclusive ya en el siglo XIX, ¿no? Cuando nos ubicamos en el siglo XIX, estamos hablando de la época moderna del sionismo. Y el sionismo moderno, es decir, de esta época del siglo XIX, ya nace y se desarrolla en Europa y no en Jerusalén. ¿Por qué? Porque justamente las diásporas fueron creciendo cada vez más en Europa
y por el auge de los musulmanes en todo lo que es el Levante, Egipto, uh, Irak, Irán, surge el repunte de la religión musulmana o islámica, sean tanto chiitas como sunitas. Entonces eso hace que el judaísmo como diáspora surja fuertemente, sea en Europa. Además que ubicándonos cuando los judíos dejan el territorio de Jerusalén, tenemos que ubicarnos en el momento en que el Imperio Romano termina de invadir el pueblo de Jerusalén y expulsa a los judíos, es decir, el Imperio Romano destruye el templo y es allí donde vuelven los judíos a estar en esa diáspora y pierden su derecho a la tierra, en este caso a esa tierra de Jerusalén. Entonces surge el sionismo moderno, que es en Europa y no en Jerusalén. Pero en Europa, en el siglo XIX, surge un antisemitismo. ¿Por qué surge este antisemitismo? Porque no hay una prevalencia de la religión cristiana, sobre todo en base a partir del descubrimiento de América, o el encuentro de América con Europa, como se quiera decir, con Cristóbal Colón. Esto hace que el imperio cristiano español tome fuerza y los judíos, por ejemplo, que estaban en la península ibérica, son expulsados, igual que los musulmanes, para imponer entonces la religión del imperio, que es un reino católico español. Igualmente, en la parte más al norte y al este, estaba en esa época lo que son los prusianos, el imperio austrohúngaro, el greco, lo que le llamaban el Sacro Imperio, y entonces su religión principal era el cristianismo, el catolicismo. Estaban los estados pontificios, es decir, cada vez políticamente había un contexto donde los judíos eran cada vez no deseados o no queridos dentro de Europa. También en Europa del Este, es decir, y los nórdicos tenían después una influencia protestante, sobre todo de la parte de los luterana, que también eh, no tenían cabida otra religión que no sea la cristiana, en este caso protestante. Entonces todo esto hizo que floreciera de alguna manera este antisemitismo europeo. El problema ya aquí comienza a pasar no solamente de algo religioso, sino que allí ya viene un problema político y un problema existencial, porque se va a ir estructurando unas normativas dentro de estos países europeos, donde cada vez al pueblo judío le van cercando muchos derechos, ¿no? Hay una figura clave en 1896 ante este nacimiento, surgimiento antisemita de Europa, que surge a raíz de un autor que se llama Theodor Herzl. Este judío es el que va a proponer en la época moderna eh, el hecho de buscar una tierra donde los judíos puedan establecerse como un estado propio y donde no sean nuevamente rechazados o echados de otros países como lo han estado viviendo, como sucedió cuando llegó el Imperio Romano, destruyó el templo, y como ha ocurrido con estos reinos o monarquías europeas cristianas que no le han dado cabida al pueblo judío. Entonces este hombre, Theodor Herzl, es el primero en la época moderna que establece que se necesita un Estado propio. Y vuelve a surgir el término Sion, el Sion como esa esperanza de tener un espacio territorial, pero ya aquí sí es con unas connotaciones más políticas y sin dejar de ser religiosa, pero ya se van tomando más fuerza la parte política. Cuando se surge esta iniciativa,
Entonces se intenta plantear desde la parte teológica judía un proyecto político concreto para hacer esta idea realidad. Y es así como se le va dando forma a la naturaleza del sionismo moderno. Este no es homogéneo, es decir, no todos piensan de la misma manera. Aquí influyen o confluyen judíos con distintos pensamientos. Hay judíos que son secularizados, que no creen en el mesianismo o en la parte religiosa, pero se sienten judíos por raza o por etnia o por su genética. Eh, Están los judíos que son más pragmáticos, es decir, que creó un Estado, no tanto preocupándose por la parte teológica, sino para poder ellos establecerse y desarrollarse. Y está también la parte teológica, también tienen la parte teológica de por sí, en sí misma, también una diversidad ideológica, porque algunos de las partes de los creyentes judíos eh, dicen que hay que reconstruir el templo, que tiene que ser en Jerusalén, o simplemente de que no hay que hacer nada hasta que llegue el Mesías, ¿no? Hay distintas variantes dentro de este pensamiento judío. Entonces, esto hace que el sionismo, que surge de una idea o un sentimiento colectivo, cada vez vayan teniendo distintas vertientes, ¿no? Y ya se habla a partir del siglo XX de distintos sionismos. Ya no se habla de un solo sionismo, sino que a partir de la propuesta de Teodoro Herzl, comienza entonces a surgir distintas variantes, siempre con la misma finalidad, tener un territorio propio. Entonces surgen uno de los sionismos es el sionismo político. Este sionismo político es el que promulga o busca una fundación de un Estado político, como puede ser cualquier país que exista y que se reconozca en el mundo entero, ¿no? Así como, por ejemplo, se reconocía en ese momento el Reino de España, Alemania, eh, eh, Austria. Igualmente hay un Estado que se reconozca como el Estado judío. Ese es el sionismo político. Está el sionismo cultural, que es el restablecer la cultura hebrea, fortalecer la identidad judía, que no necesariamente tiene que ser religiosa, pero sí rescatar las tradiciones. Entonces, hay esta corriente donde hay que volver a rescatar todas las tradiciones que se venían viviendo desde de la cultura abrahámica, de lo que está presente en la Torá, en la Biblia. Eso se conoce como el sionismo cultural. Y está el sionismo religioso, que es el que interpreta todos estos elementos históricos como un cumplimiento divino. Y hay que preparar a los judíos para la próxima venida del Mesías. Y entonces estos se basan en una lectura de la Torá, en la historia bíblica y en una estructura política que esté condicionada a lo que diga el texto religioso. También surge una variante que es el sionismo socialista, que es un sionismo que está influenciado por el marxismo. De hecho, existen organizaciones que son judíos comunistas o judíos materialistas. Este sionismo socialista habla o propone una mezcla de la identidad judía con las propuestas marxistas de Karl Marx, ¿no? Entonces también existe, que también se le conoce como sionismo colectivismo o sionismo marxista o sionismo socialista. Después de la edad contemporánea, de la edad moderna, entramos a lo que sería el sionismo contemporáneo, que es realmente las raíces de lo que estamos viviendo actualmente hoy. El judaísmo contemporáneo cada vez más va a asumir el término sionismo desde un punto de vista político más que religioso. Aquí se va volviendo esta relación entre los mismos judíos, se va a volver más compleja. ¿Por qué? Porque ya va a haber una distinción entre los judíos religiosos y el sionismo como
una distinción más política que religiosa. Entonces hay judíos que van a decir, yo soy judío, pero no soy sionista. O igualmente habrá sionistas que van a decir que son judíos. Y entra incluso la variante de cristianos sionistas, porque ven la posibilidad de que el hecho de que Israel tenga un estado propio, o los judíos o los hebreos tengan un estado propio, sea un requisito para que Cristo venga definitivamente, como uno de los requisitos para que Jesús venga en el fin del mundo, es que los judíos tengan que tener una tierra primero y que tengan un templo restablecido. Entonces surge el sionismo cristiano como una ayuda, ayuda de parte de los cristianos a los judíos para que de esa manera Cristo pueda venir más prontamente. Entonces, dentro de esta variante del judaísmo contemporáneo, que muchos ya se separan de la idea sionista por relacionarla con algo político y no religioso, está el judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo se divide por lo menos en dos sectores. Hay un sector religioso que tiene una vinculación sionista, que ve el Estado de Israel como parte del plan divino, es decir, ve el proyecto político de Sion como un plan divino y por tanto hay una relación con el judaísmo. Entonces, son judíos y son sionistas. Y está el sector antisionista, en la cual dice que los judíos tienen que rechazar cualquier proyecto político o un Estado secular porque es el Mesías el que va a venir y restablecer ese orden. No les toca a ellos, sino al Mesías. Entonces aquí hay una división, los sionistas y los antisionistas. Los que dicen que no hay que tener ningún territorio porque es el Mesías el que lo va a dar, y los otros que dicen que hay que invadir, que hay que luchar, que hay que tener un territorio porque está dentro del plan divino, una separación de ideas. Entonces acá la idea que se tenía originalmente de Sion como el retorno queda dividido, porque el retorno va a consistir para algunos en invadir, forzar, tener un territorio, o fundar un territorio, para no utilizar la palabra de invadir, y otro que es simplemente esperar para que este retorno lo haga en el contexto mesiánico aquel que ha de venir. Para los judíos, que aquí estamos hablando en el término judío, que ellos esperan el Mesías. Nosotros como católicos, cristianos, para nosotros el Mesías ya vino, que es la figura de Cristo, de Jesucristo. Tenemos otro tipo de judaísmo contemporáneo, que es el judaísmo conservador. Esto tiene una posición intermedia, no son tan estrictos como los ortodoxos, sino que generalmente están a favor del Estado de Israel, pero con unos matices críticos. Es decir, yo acepto, veo positivo de que tengamos un país, pero hay algunos matices, con matices críticos, como que diciendo, no todo lo que están proponiendo dentro de ese proyecto político yo lo acepto. Hay un pensamiento crítico en el cual veo que hay cosas buenas, pero también veo que hay cosas malas. Y ahí, por último, el judaísmo reformista, que, bueno, aunque también podemos nombrar el judaísmo secular, pero el judaísmo reformista retoma las ideas del siglo XIX, en la cual más que pelear o hacer un esfuerzo por un contexto territorial físico, se enfocan en buscar una unidad dentro de la identidad cultural y ética, ¿no? Es decir, fortalecer la cultura judía, poner más énfasis en ello que en la parte política, ¿no? Está el judaísmo secular, que también es importante tocarlo, porque son aquellos que son sionistas y son sionistas en el sentido de que descartan todo este aspecto de tradición, de religioso, del mesianismo. Ellos no se enrollan con eso, sino que lo ven como una identidad nacional y que el pueblo de Israel, como judaísmo secular, le va mejor desvinculado
o de vincularse de la religión y simplemente establecerse como un país judío secular, es decir, que no sea obligado a nadie cumplir con las tradiciones religiosas judías. También, entonces, con esto podemos decir que hemos mencionado 4 clases de judíos y en la clase del judío ortodoxo se divide entre los que ven el pueblo de Israel, el territorio de Israel como Estado de Israel, lo ven dentro del plan divino, como otros que dicen que no hay que tener ningún Estado de Israel. Vamos a analizar un poco lo que sería la clave antropológica de esta situación. El sionismo responde, como hemos dicho desde un principio, a una tensión. Una tensión que es un pueblo sin tierra. El judío, desde el momento del exilio, del exilio a Babilonia, se ha sentido desde ese momento como un pueblo sin tierra. Y por tanto necesitan concretar, reunirse, congregarse en un lugar físico donde la identidad del judío pueda concretarse, pueda establecerse. Entonces podemos decir que antropológicamente el judío siempre va a estar en una tensión existencial de querer estar en un lugar que se sienta acogido y que sea propio, que no sea un visitante, sino que se sienta que realmente es propio, que es algo de él. Esto ha traído distintos conflictos, ¿no? Hay un conflicto que está dentro de un contexto bíblico, como que diciendo, bueno, yo necesito estar en Jerusalén porque Dios es el que me ha dado la tierra cuando Abraham hizo el pacto con Yahvé. Y está también otro modelo más secular en la cual yo deseo estar en Jerusalén porque es allí donde surge el pueblo judío y por tanto hay que conquistar ese territorio y organizar ese territorio en función a las necesidades del pueblo judío, ¿no? El conflicto puede verse de esas dos matices. También hay una clave teológica en la cual el problema central surge con la pregunta de que ¿puede el hombre realizar por sí mismo lo que en la Biblia depende de Dios? Es una pregunta que se hacen ellos teológicamente. ¿El ser humano puede hacer lo que depende de Dios? Entonces surgen 3 posiciones teológicas ante el sionismo. Una es la providencialista, en la cual dice el Estado de Israel es un instrumento de Dios. Y esta otra posición, que es la más crítica, que dice que el Estado es prematuro, secular, y que no está dentro del plan de Dios, sino que es un invento secular, un invento político, pero no religioso. Y por tanto está una posición que se deriva de esta posición crítica religiosa, en la cual dice, Dios no entra dentro de estas ecuaciones de pensamiento humano. Dios no entra dentro de estos conflictos que se tienen para poder conquistar una tierra. Entonces se desligan y se separan de esa idea. Entonces muchos de estos judíos inclusive son pro-palestinos, porque van a decir que el pueblo sionista que busca expandirse territorialmente, Dios lo ha abandonado porque no entra dentro de esa ecuación. Y muchos inclusive se consideran sionistas pro-palestinos. Está la síntesis filosófica de esta situación, o del mismo sionismo como término filosófico. Entonces aquí podemos decir que trascendiendo la idea política y la idea religiosa, es filosóficamente una respuesta histórica ante una identidad en crisis. Todo esto se puede decir filosóficamente que es un resultado de una identidad que se ha sentido siempre o históricamente en crisis, en este caso la identidad judía, porque una identidad que no ha tenido, que ha sido rechazada, que ha sido perseguida, que en la Segunda Guerra Mundial se exterminaron aproximadamente 6 millones de judíos, han sido expulsados en varios países de Europa. Entonces, esa identidad en crisis hace que esta tenga una respuesta bélica y conflictiva con respecto al deseo de tener una tierra, y no cualquier tierra, sino la que está en Jerusalén.
Algunas conclusiones, podemos decir que hay una conclusión bíblica, que Sion es la promesa y el pacto que hizo Yahvé, él como Dios único, con el pueblo de Israel en representación, o mejor dicho, representado por Abraham. Tenemos que también Sion es una expresión de esperanza que surge a raíz de la diáspora. Y dentro de la modernidad y la época contemporánea, Sion se ha convertido en un proyecto político donde se quiere un Estado con los mismos derechos que puede tener cualquier otro país. Hay una fórmula que se establece con todo lo que hemos hablado, en la cual el sionismo transforma una expectativa teológica en una acción histórica. Y esto es lo que ha producido esta tensión permanente entre lo que se espera de Dios y entre lo que el hombre quiere decidir por sí mismo, ¿no? Entonces aquí es donde viene siempre el conflicto. ¿Qué es lo que depende de Dios y qué es lo que depende del hombre, en este caso del judío, tomando en cuenta que estamos hablando de los judíos? Hay una última parte que quería tocar, que era el sionismo cristiano, porque también existe el sionismo cristiano, es decir, hay judíos que están respaldados por cristianos, incluso por católicos. Acá podemos decir que el sionismo cristiano es una corriente, principalmente, más que en el catolicismo, surge con fuerza dentro del protestantismo evangélico, sobre todo de Estados Unidos, en la cual predica el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel y la existencia del Estado moderno de Israel, porque eso está dentro del plan divino como un requisito necesario para que Jesucristo pueda venir, para que Jesucristo pueda regresar. El primer origen del sionismo cristiano surge en el siglo XIX con un matiz o con una matriz, mejor dicho, protestante. El sionismo cristiano nace en el contexto sobre todo anglosajón, por eso les comento que surge con mucha fuerza en Estados Unidos. Y dentro del cristianismo se conoce este fenómeno como dispensacionalismo, de dispensa, ¿no? Pero el término correcto es dispensacionalismo, es el sistema teológico en el cual los cristianos apoyan a los judíos para que tengan un estado particular o propio. Aquí entonces vemos que hay un contexto donde está una estructura cristiana como iglesia y está también un imaginario de Israel que más que político bebe mucho de lo que uno conoce de Israel dentro de la Biblia. Entonces, prácticamente los cristianos protestantes, que son la mayoría que están en el dispensacionalismo, no separan ese Israel actual con el Israel bíblico, y para ello el Estado de Israel es el mismo que está representado por Abraham y su descendiente dentro de la Biblia. Y por tanto, es necesario que exista, porque es el pueblo donde nació Jesús, para que la escatología cristiana pueda completarse. Entonces Jesús va a llegar y va a recibir al pueblo de Israel. Ellos en el momento, los judíos, van a reconocer que ese era el Mesías que estaban esperando, que ya llegó, pero ahí van a reconocer que era Jesús. Y los que aceptan esa conversión comenzarán a ser cristianos, y los judíos que no acepten al Mesías simplemente serán condenados, ¿no? Esta idea surge con fuerza en el Reino Unido, en Estados Unidos, como les dije anteriormente, que es el contexto anglosajón. Voy a ver si hacer memoria, si puedo decir algo que se me haya olvidado. Hay algunos fundamentos bíblicos, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 3, habla de que bendeciré a los que te bendigan. Entonces el Estado de Israel va a tomar como aliados y bendecidos por Dios a aquellos que apoyen al sistema de Israel actual. Por tanto, los que no apoyen a Israel, para ellos no son bendecidos por Dios. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, capítulo 37,
donde ahí sería bueno leerlo para comprender lo que es el retorno de Israel. Está la expresión de los valles de los huesos secos, donde se habla de que estos huesos van a tomar vida. Es una forma simbólica para hablar sobre la restitución de Israel cuando venga el Mesías, ¿no? Cuando se le entregue la tierra prometida. Se puede leer como la restauración nacional moderna, este Valle de los Secos, de los Huesos Secos. En la carta de los Romanos, para hablar algo del Nuevo Testamento, en el capítulo 11, hay una expresión que dice, todo Israel será salvo. Esta expresión, a pesar que está en el Nuevo Testamento, los judíos la interpretan como la restauración futura del pueblo judío. Y los cristianos también de allí toman ese elemento para decir que los judíos necesitan una tierra para que Jesucristo pueda venir, porque antes que Jesús venga, todo Israel tiene que salvarse. Aquí nos encontramos distintos problemas como la literalidad bíblica, la centralidad del pueblo de Israel como pueblo escogido. Hay una escatología que se mezcla, ¿no?, entre el mesianismo judío y el mesianismo cristiano. Entonces vemos que es algo bastante complicado, ¿no? Aquí vemos que hay una mezcla entre el regreso de Cristo, la conversión de Israel, eventos apocalípticos. Y lo más peligroso de todo es que da la sensación de que todos necesitan o quieren la guerra, porque es la manera de que el Mesías pueda venir. Es necesario forzar un evento bélico, es necesario que haya una teoría de caos, porque a través del caos es donde se va a poder hacer presente el Mesías, sea judío o el Mesías sea cristiano. Es necesario entonces esta tensión bélica y lamentablemente es muy difícil poder tener paz cuando la paz de uno significa la guerra de otro. También dentro del contexto musulmán es también muy complicado. Por ejemplo, tenemos ahora el caso de Irán contra Israel. En Irán tenemos el tipo de musulmanes o islámicos que son eh, ahora espero no equivocarme, creo que son los chiitas. Ya les digo, voy a verificarlo porque para no decirles mentiras, siempre los confundo. Pero sí, los chiitas son los que están en Irán. Y los chiitas, ¿en qué se diferencian de los sunitas? Que los chiitas creen que cuando Mahoma muere, hay una duda, una pregunta: ¿quién es el que va a seguir como líder dentro de los islámicos o dentro de los musulmanes? Y entonces los chiitas van a decir que tienen que ser la familia de Mahoma, que quede viva. Y entonces ellos van a tomar a los familiares de Mahoma como los que siguen esa tradición de liderazgo. Y los sunitas dicen que no, que tienen que ser a través de los califatos. Dentro de los líderes de las comunidades, el mejor, el más experto, el más estudiado, el más docto, es el que tiene que escogerse por la comunidad musulmana para que los oriente. En el mundo musulmán, prácticamente creo yo que actualmente el 90% de todos los musulmanes, de todos los musulmanes son sunitas, es decir, creen en el califato. Y solamente un 10% que están ubicados sobre todo en Irán, que es la antigua Persa, el imperio persa, y algunas partes que se encuentran sobre todo en Irak, inclusive ya está en Azerbaiyán, en Irak, en Irán, y también, claro, ya a estas alturas en la época moderna, muchos se han ido a Canadá. En Canadá hay una buena cantidad de sunitas, digo, de chiitas, y ellos son el 10% de todos los musulmanes. Ahora, ¿qué dicen los musulmanes, que en el caso de Irán? Que ellos esperan un Mesías. Por ejemplo, en el caso de los chiitas, ellos esperan un Mesías que va a llegar
que no es necesariamente, no es que sea Dios, porque Dios solamente es Alá, pero ellos están esperando que venga un Mesías que los libere y que restablezca el Estado musulmán, no solamente que va a empezar en Irán y va a conquistar el mundo, pero para que ese Mesías de los chiitas pueda venir, tiene que estar en un estado crítico y en los últimos tiempos para que él venga y aparezca. Entonces esto complica más la guerra, porque los iraníes, que son los chiitas, ellos no están preocupados porque los destrocen, ellos no se oponen a la guerra, ellos si mueren, lo ven como que un paso necesario para que venga este Mesías musulmán. Y a su vez, los judíos, el sionismo, como hemos explicado ampliamente en esta clase, también ven necesario que haya una confrontación contra ellos para poder conquistar la tierra, y cuando se tenga la tierra y se tenga Palestina y se expulsen prácticamente a los musulmanes de su zona, de su radio, es cuando el Mesías judío va a poder venir. Y por otro lado están los cristianos dispensacionalistas que creen que es necesario que Israel esté dominando el territorio del Medio Oriente para que Jesucristo pueda regresar nuevamente. Entonces aquí el problema está en que las tres religiones monoteístas y abrahámicas, porque las tres surgen del tronco de Abraham, están dispuestas a no dar su brazo a torcer, porque la destrucción de una es el paraíso de la otra. Y por tanto, esto pareciera que no tiene fin. Y por eso es que hablan de que es una guerra religiosa, una guerra entre hermanos, porque son todos los que están en este conflicto, son los descendientes de Abraham, los cristianos que están en Estados Unidos, que son, de hecho, actualmente muchos son asesores del presidente actual de Estados Unidos, los judíos sionistas que están en Israel y los chiitas que están en Irán. Entonces, cada uno ve la destrucción como un motivo para que el Mesías pueda venir. Entonces, la tenemos bastante difícil. La tenemos bastante difícil porque ninguna de las tres religiones, hablando no por todo, no generalizando, pero una fracción de estas religiones, de las tres más grandes y más fuertes del mundo, las tres monoteístas más fuertes del mundo, ven la destrucción como el contexto mesiánico que hace falta. Bien, espero haber abarcado las ideas más importantes y que yo me haya hecho entender a ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bien, no sé si alguien... Anani, te escuchamos. Eh, bueno, Ronald, yo lo que quiero es darte las gracias porque de verdad no tenía ni idea específico de lo que estaba pasando, ¿no? Uno siempre estudia que si las tres religiones monoteístas, todo esto, pero llevarlo al conflicto que se está viviendo ahorita en el mundo, bueno, no lo había logrado yo conseguir así de una manera, vamos a decir que breve, a pesar de todo, y sencilla, ¿no? Es complejo, es un tema muy complejo. Yo esperaré a que tú lo escribas en el blog para poderlo leer, releer y de verdad como que esmenuzarlo. Pero sí, te agradezco que hayas tomado este tema. Para mí, desconocido desde este punto de vista. Gracias. Gracias, Anani. Sí, es que es un tema que tiene muchas aristas y yo te recomiendo, no solamente a Anani, a todos, que podamos investigar, ¿no? Gracias a Dios tenemos internet,
Bueno, siempre y cuando la electricidad nos los permita, porque sé que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, últimamente ha habido muchos problemas con la electricidad y ese es uno de los motivos que se les ha dificultado poder estar en la formación. Pero a medida de lo posible tenemos el internet, la luz, la electricidad, entonces investigar, ¿no? Y de todas estas cosas se pueden encontrar y uno va como que armando su propio criterio, su propio pensamiento ante esta situación que, no es, que es bastante compleja y que es irónica, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de que, que se pelean inclusive religiones muy distintas, sino que las tres que se pelean son justamente las más hermanadas, porque de Isaac, Jacob, surge los judíos o el pueblo hebreo y de allí los cristianos, porque Jesucristo nació siendo hebreo. Y por el hijo de Ismael, que se llama Ismael, de Abraham, surgen los musulmanes. Entonces, prácticamente somos religiones las tres hermanas o primas, por decirlo de alguna manera, y somos las tres que llevamos este conflicto. Además, son las tres que se llaman del libro, ¿no? Porque las tres religiones se basan en textos bíblicos semejantes. Por ejemplo, en el Corán se menciona a Jesucristo, se menciona como profeta, se menciona a la Virgen María, inclusive con el término de virgen, porque para los musulmanes la virginidad de María, ellos creen en la virginidad de María, cosa que no creen muchas veces los protestantes, no creen los judíos y algunos católicos ponen en duda, pero los musulmanes creen en la virginidad de María. Entonces, hay elementos que se mezclan, por eso somos los tres del libro, porque nosotros tenemos el Antiguo Testamento, que es la Torah de los judíos. Entonces, es una cosa irónica que sean justamente las tres religiones más cercanas las que sean más, se la lleven tan mal entre ellas, ¿no? Bien, no sé si aparte quieran otras personas o a Nani misma, si le queda alguna duda, o Miguel o Ricardo, si quieren decir alguna pregunta, la pueden aprovechar ahora. Sí, revisando. No, por el momento, nada más que sí, volvería a ver el video en su momento para volver a, porque como que es mucha información Ya. y como que cuesta un poquito de asimilarla, ¿no? Entonces, volvería a ver el video otra vez para poder desmenuzar un poquito más. Perfecto, Miguel. Sí, de hecho también en el blog, entrego el blog donde va a estar escrito esta información y también eso les va a ayudar mucho. Bien, bueno, vamos a despedirnos para que también puedan tener oportunidad de, después de leer y ver el video cuando ya YouTube lo tenga subido. Nuestro hermano Ricardo nos acaba de escribir también por el chat, donde nos dice que le pareció interesante el tema, que muchas gracias. Gracias a ustedes por estar presentes, por su fidelidad, por su coherencia en el ánimo de formarse, ¿no? Y bueno, quedamos en la oración personal para que dentro de sus oraciones eh, pidamos por todos aquellos que estamos participando de estos eventos, de estos encuentros, que lo necesitamos. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Y Ricardo nos escribe de Guatemala, claro. Yo, si no me equivoco, Ricardo es esposo de Enmis, ¿será? Es verdad que no me equivoque, pero creo que es el esposo de Enmis. Sí, buenas tardes. Sí, así es. Soy el esposo de Ah, Ennis. vale, vale. Menos mal que no me equivoqué, porque si no les colocó a Emi otro esposo, otro marido. Saludos saludos a Sí, Emi, saludos a Emi y saludos a muchas Guatemala. gracias. Muy Saludos a amable, Guatemala. gracias. Cuídense, hermanos. Gusto en saludarlos. Gracias por estar presente. Igualmente Miguel, yo creo que Miguel está en Veracruz, si no me equivoco, creo yo, que son
tanto que a veces me puedo equivocar. Pero yo creo que Miguel nos acompaña de México y Anani de Venezuela. Así es. Sí, así es, del estado de Veracruz. Mira, ¿ves? No tengo tan mala memoria, a pesar de que nunca considero que no tengo la mejor memoria, pero bueno, me recordé de Veracruz, México. Qué bien. Saludos a todos nuestros amigos de México, que también son varios. Y siempre es, de una de las cosas, ¿y cuánto termino? Siempre destaco que los mexicanos tienen, entre todos mis estudiantes, siempre hay un mexicano. Siempre han tenido, reconozco su, su afán en formarse en las cuestiones religiosas, siempre están presentes y les tengo mucho cariño a México. Ojalá pueda ir a visitar a México. Tuve la oportunidad de estar en el 2002 en Ciudad de México y no he podido volver, no he tenido las circunstancias, no se han dado, pero les tengo mucho cariño a México. Pero ve, tienes que ir a Puebla para que te enamores de las 365 iglesias que ellos tienen. Imagínate, 300, una para cada día del año. Una para cada día del año. Sí, bien, bueno. Entonces, y además que ahora hablando de México, tenemos que prepararnos para el año jubilar guadalupano, que se celebran los 500, creo que son 500 años, sino un poco más, de la aparición de Guadalupe. Va a ser en el 2033, pero ya de por sí ahí se está buscando, se está haciendo ya la programación para ese año jubilar que para todos los latinoamericanos, yo creo que para todos los hispanos realmente, es una fiesta que para nosotros es muy importante. No solamente de México, sino de todos los latinoamericanos, hispanos. Bien, bueno, entonces muchas gracias por su tiempo.